Hola amigos, buen día. La Casa de Enlace y Vinculación Ciudadana del senador Cristóbal Lara Solís en Morelia, por medio de la Comisión de Cultura y Sociedad, presenta su serie Figuras Culturales de México. En esta ocasión vamos a hablar de una figura de la cultura, la filosofía, el arte en México, el michoacano Samuel Ramos Magaña, quien es un personaje que le dio relevancia a la cultura, a la educación de Michoacán y de nuestro país de México en el siglo pasado. Samuel Ramos nació el 8 de junio de 1897 y sus padres fueron el médico Samuel Ramos Cortés y Socorro Magaña Montalbán. Desde niño Samuel Ramos comenzó a inculcarse del mundo de la cultura gracias a su padre, que era un gran lector de Homero y los clásicos griegos, así como de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Su padre le leía capítulos de Don Quijote de la Mancha, Las Mil y Una Noches. Le enseñaría también gramática, geografía, historia, matemáticas, francés e inglés. Así que desde muy pequeño pues estuvo en un medio cultural, intelectual muy relevante que lo formó para toda su vida, y precisamente gracias a ello fue que se empapó, se impregnó, se dedicó al mundo de la educación, de la cultura, del ensayo, de la filosofía, de las diversas ciencias humanas. Se dice que Samuel Ramos y su padre acostumbraban a pasear por los bosques que estaban ubicados alrededor de Zitácuaro, y el padre le leía fragmentos para que Samuel Ramos los volviera tema de composición literaria. Así creció de esta manera el futuro filósofo al lado de su culto padre, y bueno, pues su hogar era la escuela. Hasta los 9 años de edad, cuando su padre es nombrado catedrático de anatomía descriptiva en la Escuela de Medicina de la ciudad de Morelia, y tienen que mudarse a la capital del estado. Su padre no puede continuar educándolo por sus ocupaciones, y Samuel Ramos es inscrito en la primaria en Morelia y posteriormente en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, donde estudió su preparatoria. Por iniciativa de su padre, quien era médico, como ya dijimos, Samuel Ramos ingresó a estudiar medicina en el mismo colegio de San Nicolás de Hidalgo, pero la muerte de su padre se trasladó a la Ciudad de México, donde si bien se inscribió también en la Escuela de Medicina, pronto empezó a asistir como oyente a las clases de filosofía de Antonio Caso, el maestro Antonio Caso, uno de los 7 sabios que era conocido como de los más destacados sabios filósofos, educadores de nuestro país, y se inscribió en la Escuela Nacional de Altos Estudios de la UNAM, donde finalizó sus estudios de filosofía en 1919. Inicialmente Samuel Ramos fue un seguidor de las ideas de Antonio Caso, que era considerado uno de los filósofos más relevantes de México en esa época, aunque más adelante, ya con una formación más sólida, Samuel Ramos tomó una postura crítica hacia la obra de Antonio Caso. Se dice que el pensamiento de Samuel Ramos fue influido por la filosofía de los valores y la esencia de lo español preconizada por el filósofo José Ortega y Gasset, así como de el filósofo y sociólogo Alfred Adler, de quien fue influenciado por un modelo psicológico centrado en las influencias del medio social
y familiar que influyen en el carácter, en la forma de ser del individuo, del sujeto, de la subjetividad. Samuel Ramos fue una influencia muy importante para otros filósofos mexicanos que continuaron con los estudios que él inició sobre la esencia del mexicano, que fue un tema por excelencia que le preocupó y del que se ocupó Samuel Ramos, y que bueno, tuvo como producto principal famoso libro Perfil del hombre y la cultura en México, donde hace un análisis pues sobre el carácter del mexicano, que mucho tiempo después fue la obra precursora, pionera, de un libro muy importante de nuestro gran escritor Octavio Paz, con su libro El laberinto de la soledad, que retoma muchas de las ideas que fueron esbozadas en este libro de Samuel Ramos. De ahí la gran importancia de como filósofo que tuvo Samuel Ramos. También influyó en otros filósofos que analizaron lo mexicano, como Emilio Uranga y Leopoldo Sea, quienes constituyeron un grupo filosófico denominado Hiperión, que funcionó entre 1948 y 1952. Ramos, a su vez, también continuó una misma línea de pensamiento que también retomaba un poco a José Vasconcelos, el gran educador y escritor mexicano que fundó la Secretaría de Educación Pública, y de esta manera inició un movimiento cuyo objetivo era la investigación del alma mexicana, de la esencia del mexicano, y una posible valoración de los valores propios, autóctonos de lo mexicano. Y Ramos, entre otras caracterizaciones que caracterizan a su obra, pues está lo del personaje denominado el Peladito, así se le conoció, y que él caracterizaba como la expresión más elemental y más claramente definida del carácter nacional, del carácter del mexicano. Comprendió que la solución a problemas educativos, políticos y sociales no vendrían de sistemas ajenos a la realidad mexicana, es decir, que no era la solución imitar métodos extranjeros. Él decía que la respuesta tenía que venir desde el mexicano y su capacidad para pensar por sí mismo una solución a los problemas propios del país y de los mexicanos. Samuel Ramos creía que la filosofía era la conciencia de los problemas de la humanidad, de definirlos, de plantearlos y de resolverlos. Su más polémica tesis, por la que es conocido y recibió múltiples críticas, es en la que se refería a una supuesta sentimiento de inferioridad dentro de la mentalidad del mexicano, y que en cierta manera también fue retomado en la obra que ya hablamos de Octavio Paz, del laberinto de la soledad. En términos muy gruesos, muy básicos, estas son de las grandes aportaciones de este gran pensador, filósofo y educador mexicano, Samuel Ramos. Pues es tiempo, creo, de retomar la obra de este precursor de la filosofía mexicana del siglo XX, Samuel Ramos. Gracias por su atención.